Soy Elsie Gabriela Angulo España, ex procuradora regional de Amazonas. Soy abogada, especialista en Derecho Penal de las universidades Nariño, del departamento de Nariño y la Universidad Libre de Bogotá, y especialista en Justicia Social de la Universidad Western Ontario de Canadá. 3 años, regresé a finales del 2015, nuevamente después de un exilio, regresé a Colombia por todo este tema del tema de la paz, y pensé que efectivamente estábamos construyendo paz en este país. Decidí regresar también a contribuir con este nuevo país, y me vinculé a la Procuraduría General de la Nación. En principio, como mi especialidad es el derecho penal, el primer cargo que tuve en la Procuraduría es un cargo profesional. Fui procuradora judicial penal, es decir, los procuradores que hacen su intervención ante los diferentes juzgados, también fiscalía, y en fin, ese fue el primer cargo que desempeñé. Estuve un año en ese cargo. Posteriormente, asesora del Procurador General de la Nación, uno de los cargos más altos que tiene la Procuraduría, y finalmente pues obtengo el cargo directivo como procuradora. Estuve en varias procuradurías regionales, pero en el cargo, y finalmente el cargo que desempeñé fue el de en propiedad, fue el de Procuradora Regional de Amazonas. Bueno, antes de llegar al departamento tenía, la noción de las dificultades tanto administrativas y de las dificultades de la región. Sin embargo, al llegar al territorio, la realidad con la que me encuentro es bastante triste, ¿no? Es mucho más triste, guardando las proporciones, que la realidad que viven otros departamentos, incluso municipios como Tumaco, que es el municipio donde nací. La realidad de este departamento étnico por excelencia es bastante compleja, empezando porque están asediados por la corrupción. Pareciera que se lo roban absolutamente todo. Además, eso ha impedido, un progreso. Pareciera que se quedaron, es un departamento, pero que se quedaron en lo que antes eran los territorios nacionales. No tienen los servicios básicos, no tienen unas calles decentes, y la gente pareciera que está en el pasado, no tienen oportunidad. Que el desarrollo social es muy limitado, pareciera que estuvieran maniatados, y ya desde la institucional es triste. Lo que veo es que es difícil encontrar algo transparente en el departamento, y es muy lamentable. Pues bueno, yo tuve experiencias en periodos muy cortos de estar en otras regionales un poco más grandes, como la regional de Bolívar, la regional de Nariño. Entonces, hacer comparaciones a veces resulta odioso, porque usted tiene que tener parámetros, y este es un departamento extenso, disperso, donde están las comunidades indígenas, y la Procuraduría como tal es una procuraduría, pequeña. En el Amazonas no hay procuradurías provinciales, ¿cierto? Entonces, ante esa falta de institucionalidad, uno recibe demasiadas quejas en la entidad, porque la gente cree que la Procuraduría tiene que encargarse de las cosas que no se encarga la alcaldía o que no se encarga la gobernación. Desde ese punto de vista, yo me encuentro con una Procuraduría bastante congestionada. Me encuentro con una Procuraduría, que a nivel interno no cuenta con las herramientas para realizar el trabajo que se debería hacer.
Entonces, bajo este contexto, por rato yo pudiera decirle que después de un poco más de 8 meses físicos que yo puedo contar que estuve en Amazonas, no alcancé a verificar absolutamente todo, pero para responder su pregunta, yo pienso que el nivel de corrupción es demasiado obvio, y los casos en la Procuraduría, pues hay obviamente de absolutamente todo, de lo que está de moda, los temas del PAE, porque pareciera que se tumban la plata de los alimentos de los niños, ¿cierto? Y la contratación a todo nivel. Entonces, todas las áreas en temas de contratación es un asunto muy complejo en el Amazonas. La explicación es lo que ocurre en casi todo el país, ¿no? Hay una relación estrecha entre los contratistas y los funcionarios públicos desde el más alto nivel. Entonces, tienen una estructura en la que ellos participan, ¿cierto? Es un poco como cuando usted es juez y parte. Entonces eso no debe de, pues en estos contextos no es extraño, ¿no? Entonces se colocan, por ejemplo, un supervisor del contrato, pero en realidad son funcionarios que no realizan su tarea como la tienen que realizar, simplemente sirven de facilitadores para que se realice el contrato, pero eso sí lo miré mucho en Amazonas, que realmente esos funcionarios que colocan como supervisores no cumplen a cabalidad sus tareas. Es corrupción, es que son ellos quienes patrocinan, ¿cierto? Estos contratistas o sus aliados económicos son quienes patrocinan a este funcionario que finalmente se convierte en alcalde o en gobernador. Entonces, cuando ellos toman estos cargos, pues tienen que pagar esos apoyos que se realizaron previamente. Entonces hay una relación ahí entre lo público y lo privado, o sea, es una relación perversa, pero es así como funciona el sistema que tiene Colombia. Yo creo que cuando hablamos de descentralización también se descentralizó la corrupción, ¿no? Y pareciera que cuando hay la posibilidad de que el nivel nacional, el nivel central le ayude a estas regiones por una u otra razón, por alguna coyuntura política, pareciera que no se hace el trabajo que se debería hacer para ayudarle a estas regiones, y es por eso que uno no entiende. Obviamente que yo sé que hay un marco en el sentido de que si la persona que está investigada, quien debe sucederlo es alguien del mismo partido, ¿cierto? Pero en este caso concreto que usted menciona del Amazonas es bastante especial, porque uno no entiende cómo designa presidencia, designa al gobernador que llega a reemplazar a este señor Carevilla, ¿cierto? Siendo que él es su mano derecha y no sabemos qué tan ideario fue, o eso lo dice la Corte o los expedientes de la Corte, donde está mencionado este exgobernador que llegó a reemplazar a Carevilla. Entonces uno dice, es bastante contradictorio. Sí, digamos que la nación a nivel nacional debería ayudar mejor a estos departamentos y a estos pueblos cuando se presentan estas situaciones, especialmente cuando no lo digo yo, lo dice, digamos, la información real de que este gobernador Lugo está investigado a la par con el señor Carevilla, ¿cierto? No sabemos por qué el caso en la Corte está parado, eso no es mi asunto, pero realmente
ve uno que la nación no ayuda en debida forma, no ayuda en debida forma, y creo que el fondo de eso es por esa conexión directa que hay entre esas fuerzas políticas locales y el nivel nacional. Sí, eso que usted menciona existe, digamos, en el papel, pero sí hay muchas falencias. Algunos de estos cuerpos nacionales, o incluso, por ejemplo, los OCAR, ¿sí? Yo creo que esto está llamado a ser revisado, porque esto realmente no resuelve estos temas de corrupción. Esto está impregnado en todo ese proceso que yo le he comentado. Es esa relación perversa que existe entre el patrocinador del político. Entonces, no sé, yo creo que el sistema está diseñado para que falle. Está diseñado para que falle, para que le falle a la gente y le falle a las comunidades. No, a ver, yo debo aclarar que yo no hago denuncias. Yo soy la procuradora regional y generalmente lo que uno hace es investigar a los funcionarios públicos, ¿cierto? Los particulares los investiga la Fiscalía. Un funcionario público puede estar investigado paralelamente por la Fiscalía y por la Procuraduría. Entonces yo me encuentro con investigaciones que colocan, sean otros funcionarios públicos o generalmente, digamos, la comunidad, veedores, personas interesadas. Todos deberíamos estar interesados en esa, digamos, en esa recta administración de los recursos que son de todos. Entonces yo no hago las denuncias, yo me encuentro con investigaciones y llego a abordar esas investigaciones. Obviamente que durante mi estancia en el Amazonas abrí unas nuevas investigaciones, pero en términos generales uno trata de darle prioridad, o al menos es la manera como realizo mi gestión, es de darle prioridad a los casos más antiguos, a los casos más emblemáticos, ¿cierto? Sin descuidar lo nuevo, porque pues usualmente la gente dice esto fue del 2013, del 2014, 2015, esto ya no hay nada que hacer, y puede haber la opción de que se presente una prescripción. Entonces esa es la razón por la que los funcionarios tenemos que estar digamos, como que en esos dos frentes, tanto lo antiguo como lo nuevo. Entonces lo que pasa en el Amazonas es que yo no tuve, por estar tan limitada en el tema del personal, porque es muy complicado, digamos, administrativamente, y además son muchas las funciones que tiene un procurador regional, pero aún así, con todas esas dificultades, creo que en el poco tiempo que tuve se realizó una gran gestión, y esa gestión fue transparente. Entonces yo realizo mi trabajo como me lo ordena la ley, como tiene que hacerse, y estoy convencida que la comunidad empezó a darse cuenta y a ver la diferencia durante esta gestión que me encontraba haciendo. Entonces yo creo que alrededor de entre junio y septiembre se empezaron a ver un poco los frutos, porque estamos hablando de una procuraduría a la que no se le veía resultado alguno, ¿sí? No, que yo sepa, en los últimos años en esa procuraduría no hubieron fallos. Entonces, una procuraduría donde con tanta corrupción y no hay fallos sancionatorios, pues uno dice algo raro tiene que estar pasando allí. Decía que entre junio y agosto se empezaron a ver los frutos un poco de ese trabajo que veníamos haciendo, y digamos que se tomaron unas 4 decisiones importantes para los amazonenses, ¿cierto? De pronto yo no
podía ver la trascendencia de las implicaciones que eso tenía, porque para mí como funcionaria es un caso más que hay que investigarlo, ¿cierto? Entre esas investigaciones está la investigación contra 20 diputados, ¿sí? 20 diputados que representan a la clase política del departamento. Entonces, eso parece que fue muy problemático, sin mencionarle otros temas, pero este creo que es como la punta, pues, del problema, porque es a raíz de este caso donde se verifica, y no lo digo yo, lo dice el Departamento del Amazonas, que esa clase política se unió, esa clase política local, se quejan con sus amigos y aliados políticos a nivel de representantes y a nivel de senadores, y estos a su vez acuden al Procurador General y cobran mi cabeza. Todo indica, esto lo dice la gente, porque además han festejado desde el primer momento en que fui declarada insubsistente por el Procurador General, todo indica que efectivamente esto ocurrió. Quizás no podemos, y es irrelevante saber a qué hora subió un congresista, no sé si fue al edificio de la Procuraduría en la carrera quinta, o pudo haber sido en cualquier otro lugar, eso lo sabemos todos en este país, cómo opera este sistema político. Pero sí hay otras situaciones que nos llevan a concluir que efectivamente, y yo estoy convencida de eso, efectivamente yo salgo del cargo por presiones políticas, y fue una decisión política y corrupta del Procurador General de la Nación, lo cual es triste y es lamentable. No, los procuradores regionales, así como los procuradores provinciales, dependemos del Procurador General de la Nación, ¿sí? Él es el único jefe que tiene un procurador regional, por tanto, en este caso, la figura es la insubsistencia. La insubsistencia quiere decir que el procurador no tiene que dar explicación de por qué declara un procurador insubsistente. Sin embargo, digamos que en un país avanzado, donde rige la ley, uno sí se da cuenta que cuando estas situaciones se presentan, se está abusando del poder y se está abusando de ese poder, digamos, de libre discrecionalidad que tiene el procurador. En este caso concreto, además, la Corte ya ha establecido unos parámetros, o sea, no es porque hoy amanecí de mal genio y entonces lo declaro insubsistente. Yo creo que lo que dice la Corte es que eso tiene que ser con un propósito, que es mejorar, por ejemplo, a manera de ejemplo, mejorar la gestión. Y en este caso concreto no se mejoró la gestión. Y no lo digo yo, lo dice el Departamento de Amazonas, los habitantes del Departamento de Amazonas, que vieron una diferencia entre la gestión de otros procuradores y la que yo me encontraba realizando. Entonces aquí lo que hay es un abuso de poder y no se buscó mejorar la gestión de la Procuraduría General. Es más, después de que yo salí de la Procuraduría se han visto casos, han ocurrido situaciones que muestran que lo que se realizó se empeoró, digamos, esa gestión. Se empeoró porque al parecer se están realizando actividades que están apartadas de la moralidad pública. Cuando a mí me declaran insubsistente, digamos que fue sorpresivo desde todo punto de vista, porque pues me agarró por sorpresa, yo no esperaba eso. Digamos, aunque podrían hacer comentarios, pero yo estaba convencida de que lo que estábamos haciendo se estaba haciendo acorde a la ley. Además, creí tener la confianza del señor Viceprocurador General de la Nación, que fue quien me solicitó que fuera como Procuradora Regional, pues antes me encontraba como asesora del despacho del Procurador General en asuntos de derechos humanos y asuntos étnicos. Entonces yo estaba confiada. Cuando usted no debe nada, pues usted no teme, y solo tuvo que ocurrir esto para darme cuenta del poder que tienen, digamos, el poder que tienen los políticos en este tipo de situación.
Y eso es muy triste, y es muy triste porque entonces no se está viendo la gestión, no se está viendo que sea un funcionario honesto, un funcionario eficiente, sino que es un procurador regional, tiene que ser de bolsillo del político regional. Aunque, digamos, el líder de la entidad esté hablando de transparencia, estos actos demuestran todo lo contrario. Yo viajo desde Leticia a Bogotá a buscar una explicación y no me atendió el procurador general, no me atendió el viceprocurador, no me ha dado la cara y no me la va a dar, no me atendió la secretaria general, nadie me atendió. Es decir, que además siento que me maltrataron, cuando en teoría era una funcionaria directiva, pero es un trato degradante. Eso fue lo que ocurrió, y después de eso pues ya el resto, digamos, es historia. Estoy fuera de la entidad, ¿no? He venido haciéndole seguimiento a toda esta situación, he instaurado las acciones legales. No. En noviembre específicamente, hubo un abogado que llevaba un caso en el Amazonas, me ubica y me cuenta una situación de corrupción al interior de la Procuraduría Regional, digamos, dándome el soporte de 2 denuncias penales de estos particulares. Me pareció interesante porque cuando yo estuve en el Amazonas, en esa regional, siempre tuve esas, digamos, suspicacias, la gente siempre me contó cosas y situaciones de corrupción al interior de la Procuraduría. Entonces en noviembre yo veo esto como la oportunidad, noviembre, diciembre veo como la oportunidad de verificar efectivamente quiénes son los corruptos dentro de esa Procuraduría que yo dirigía. Y me entero que en diciembre 13 el señor procurador tenía tuvo un evento en el Amazonas relacionado con trata de personas y delitos sexuales. Entonces hago un viaje al Amazonas porque es la oportunidad de verle la cara, yo quiero es que alguien me dé la cara. Entonces hago ese viaje al Amazonas con ese doble propósito, un poco de ver qué es lo que tienen para decirme y por otro lado denunciar esos actos de corrupción que me parecen gravísimos, ¿cierto? Efectivamente, ya al final del evento, el señor procurador, que tenía su agenda propia, hay una rueda de prensa. Yo logro colarme en esa rueda de prensa donde el señor procurador, existen audios de eso y Amazonas lo conoce ampliamente. El señor procurador inicia saludando a la ex procuradora regional que está justo al frente de él. O sea, yo lo vi, fue un acto como de cinismo, me pareció. Pero además él estuvo incómodo porque él es consciente de que ellos cometieron un acto grave, un acto de injusticia para conmigo. Los periodistas lo abordan y le preguntan si la razón por la que yo salí es por los resultados que estaba dando. El procurador prácticamente puede decir que no tenía una excusa y no la tiene y no la va a tener. Sí, él terminó aceptando que yo desempeñé el cargo con dignidad. Eso me dio como una frescura, porque cuando usted lo sacan de esta manera queda en el aire para que la gente piense, oh, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué será que estaba haciendo la procuradora? ¿Cierto? Él lo dijo públicamente y no puede decir nada distinto, de que realicé el cargo como lo ordena la ley. Incluso allí quedó grabado, yo le pregunté desafiantemente, entonces, ¿por qué me sacó? Es que en un país serio, en un país avanzado, usted no saca a un funcionario que es eficiente y que no es corrupto, ¿cierto? Entonces, finalmente, después de presentar de presentar como unos resultados que yo catalogo todavía como muy tibios, ¿cierto? Teniendo en cuenta las promesas que ha hecho el señor procurador en ese departamento. Después de hacer como ese análisis de los resultados, que mucho de eso se debe justamente a la gestión que yo realicé, y ante la evidencia de no tener una explicación, terminó diciendo que quizás era o es que se hacen cambios por el tema
de estadísticas, o sea, de resultados en conclusión. Y pues ahí yo no lo avergoncé sobre eso, pero ahí él se equivoca y le han dado muy mala información, ¿sí? Y seguramente es de una manera tendenciosa, porque la Procuraduría yo la encontré en el lugar 30 y cuando salí en tan poco tiempo trabajando con las uñas quedó en el lugar 17. Y los procuradores, después del puesto 17 hacia abajo, el procurador no sacó a ningún otro procurador, excepto a la procuradora de Bichada, que tiene un poco de relación con esta situación. Cuando se ocurre esta insusistencia, sale la procuradora de Bichada y la procuradora del Amazonas, porque la procuradora de Bichada y yo estábamos denunciando estos hechos ante diferentes instancias, incluso a los medios tradicionales que no han querido y no han tenido la decencia, ¿sí?, de darme la oportunidad y hablar de lo que pasó en el Amazonas. Entonces ese día quedó claro que no fue por un tema de resultados. El único que sabe la respuesta es el procurador y la sabe el pueblo. Esta es una decisión política, ¿sí? Eternamente se sabe que los procuradores son removidos al arbitrio del procurador por temas políticos. Eso creo que tiene que cambiar. Ese día yo denuncié además esos actos de corrupción de los que le mencioné antes. El procurador públicamente hizo un compromiso de investigar esos actos de corrupción. Hasta donde entiendo, al día de hoy no conocemos, los amazonenses ni mi persona conoce de los resultados de ese compromiso público y que es obligación del Procurador General, porque él es el que investiga, o la Procuraduría es la entidad encargada de investigar a los funcionarios públicos, y la corrupción es inaceptable y es mucho más inaceptable al interior de la Procuraduría Regional. Hasta el momento no tenemos resultados, porque incluso me atreví a hacer un derecho de petición, el cual no me ha sido resuelto en debida forma. Ha sido una respuesta evasiva porque no me quieren decir concretamente qué es lo que ha hecho el Procurador General, porque esto lo quieren tapar con tierra. Entonces esa es la situación. Al momento estamos esperando, me tocó colocar una acción de tutela, ¿sí?, para que se me dé la información como ciudadana, además muy interesada porque fui la procuradora regional que conoce y puede ayudar a esclarecer esos hechos al interior de la Procuraduría. Este es el momento, aunque no me han llamado, a declarar cuando sé un funcionario, un investigador acucioso, a la primera persona que hubiera llamado a declarar es a mí. Hasta el momento la veeduría o quien quiera que sea, porque esta es una entidad totalmente desarticulada, yo no sé qué es lo que pasa ahí dentro, hasta el momento no, no sabemos cuáles son los resultados de esa investigación, quizás bajo el pretexto de que son investigaciones que tienen la reserva. Pero hay una obligación del Procurador General de la Nación de que nos diga cuáles son las medidas, como yo se lo exigí, quedó en un video, cuáles son las medidas contra esos funcionarios corruptos. Y no es una cosa de los 3 meses después de que yo salí de la Procuraduría, como le digo, parece que eso venía desde antes de que yo llegara a la Procuraduría Regional. Entonces, todo muestra que no convenía a un procurador, digamos, con la rectitud con la que actúa. No convenía, no le convenía incluso ni siquiera a los mismos funcionarios de la Procuraduría Regional, que además estaban aliados con los funcionarios de la Gobernación, quienes al parecer pues finalmente resultaron haciendo todo este complot en mi contra. Y muchísimas gracias por la oportunidad, a la Fundación Manos Limpias por escucharme y sobre todo por hacerle el seguimiento digamos, a los casos y las situaciones del departamento del Amazonas, que aunque es el pulmón del mundo, el pulmón para el mundo y el pulmón para nuestro país, pareciera que es una tierra de nadie, una tierra donde los corruptos tienen su paraíso y que se ha dejado a los indígenas, a las comunidades indígenas y a la gente en general, a los amazonenses de bien, se los ha dejado solos. Entonces muchísimas gracias por este chance que la Fundación Manos Limpias me da, y esperemos que ojalá el pueblo del Amazonas empiece a
a dejar de vivir estos 100 años de soledad. Y muchas gracias y un mensaje especial para los amazonenses, aquellos que creyeron en mi gestión y quienes, digamos, he sentido el apoyo de ellos y su respeto. Muchas gracias y que sigan adelante luchando por el departamento y por ese Amazonas que se merece todo el mundo.